revelado, el sorprendente legado del abuelo que cambió todo para sus nietos en 30 días. El sonido de las olas contrastaba con el eco del martillo en el taller de mecánica donde Javier pasaba sus días. En su mente, un vacío se iba apoderando de cada rincón, mientras su corazón latía con una desesperación silenciosa. El soñador, le decían, pero a sus 28 años, no había hecho nada que valiera la pena recordar. Su abuelo Ricardo había tenido un sueño, una pasión por la pintura que ahora, tras su muerte, se sentía como un peso sobre sus hombros. Un mes después del funeral, una carta cambiaría su vida por completo, una carta que revelaba la existencia de un antiguo taller de arte, un lugar que había sido la cuna de la creatividad de su abuelo. La idea de que sus tíos planeaban deshacerse del taller lo llenó de furia y desolación. ¿Qué significaba eso para el legado de su abuelo? Esa propiedad no era solo un edificio, era el corazón palpitante del arte que Ricardo había compartido. Sin embargo, la realidad económica lo aplastaba por dentro, como un estigma que no podía borrar. Entre el aroma del salitre y el atole que su madre cocinaba, la angustia crecía en él, colisionando con la esperanza. Javier pensaba constantemente en doña Pilar, la anciana del barrio que siempre lo animaba a seguir con sus pinturas. Ella había sido su única mentora, quien desde que él era un niño veía algo especial en sus dibujos. No dejes que el miedo te consuma, Javier, le había dicho. Sus palabras resonaban en su mente, pero la presión de la inminente subasta lo hacía dudar. ¿Qué valor tenía su arte frente a las deudas de su familia? Se sintió atrapado entre la necesidad de subsistir y el anhelo de honrar a su abuelo. El día de la subasta se acercaba rápidamente, y Javier no podía evitar que su mente viajara entre los recuerdos y las proyecciones de un futuro incierto. ¿Qué haría si sus tíos vendían el taller? ¿Cómo podría seguir adelante, sabiendo que la esencia de su abuelo se perdería en manos ajenas? En cada trazo que dibujaba en su lienzo, había una parte de él que gritaba desesperadamente por ser escuchada y vista. Pero también había un miedo profundo, el miedo a fracasar y decepcionar a todos, incluido a su abuelo. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Una noche, mientras las sombras danzaban con la luz de la luna, se sentó frente a su lienzo vacío, sus manos temblando. Recordó todo lo que le había enseñado su abuelo sobre la autenticidad y la pasión por el arte. No seas un espectador de tu vida, Javier, sé el protagonista. Sin embargo, el miedo era un ladrón que robaba su claridad. Su respiración era irregular, su mente una tormenta de pensamientos encontrados. La idea de todo lo que podría perder le quemaba por dentro. A medida que el reloj avanzaba, la angustia se agudizaba. Justo cuando se preparaba para ultimar detalles de su exhibición improvisada, recibió una llamada de su madre que lo dejó helado. Sus tíos habían decidido vender el taller esa misma tarde. Quedó paralizado, con la sensación de que el tiempo se le escapaba entre los dedos. Todo lo que había peleado, toda la historia y el legado que significaba para él, pendía de un hilo frágil. La inminente tormenta de emociones lo sumió en una profunda incertidumbre. Su futuro estaba en juego, y con él, el eco del legado de su abuelo. ¿Tendría el valor de arriesgarlo todo? El amanecer llegó sin piedad, iluminando la habitación de Javier con una luz que parecía resaltar su confusión. Sentado en su taller, los pinceles dispersos y los lienzos aún en blanco a su alrededor, sintió que la presión lo oprimía más que nunca. La subasta estaba a solo unas horas,
y su mente se debatía entre la inacción y un impulso irrefrenable que clamaba por crear algo. No podía dejar que el legado de su abuelo se desvaneciera sin siquiera intentarlo. Mientras los minutos corrían, Javier se encontró revisando los trabajos de su abuelo. Cada trazo y cada color atrás en la memoria lo llenaron de fervor. Recordaba cómo Ricardo pasaba horas mezclando pinturas, cada gota una parte de su alma. Se preguntaba con amarga frustración si alguna vez esos momentos de conexión con el arte los había compartido con él. Nunca había preguntado por qué su abuelo eligió la pintura, pero ahora, un deseo latente de descubrir eso lo invadía. Decidido a hacer una última jugada, Javier extendió un lienzo en la mesa y comenzó a pintar. No había un plan, solo una urgencia visceral por expresar su creatividad. Con cada pincelada, su angustia se transformaba en algo palpable. Las formas emergían del lienzo y comenzaban a contar su propia historia. Esta actividad no solo era un homenaje a su abuelo, sino también un descubrimiento de su propio potencial. Las horas se desvanecieron rápidamente y Javier se olvidó del mundo exterior. Cuando levantó la vista, se dio cuenta de que su creación no era solo un homenaje, sino una representación de su lucha interna. Colores vibrantes mezclados con sombras oscuras, el resultado era un reflejo de su vida, una lucha constante entre la luz de la esperanza y la sombra del miedo. El arte que había soñado se convirtió en su vehículo de expresión más auténtico. Sin embargo, en el fondo, una voz persistente le susurraba la realidad. La subasta seguía en pie y su madre seguía llamándolo a casa. «Debes estar allí», decía. Las palabras la sonaban como un eco lejano, mientras él se perdía en su creación. Pero cuando la última pincelada cayó sobre el lienzo, una determinación renovada apareció en su interior. En lugar de desilusionarse ante la inminente pérdida, Javier encontró un propósito. Él no solo tenía que salvar el taller, sino también legitimar su propio camino como artista. La idea de presentar su pintura en la subasta se sembró en su mente. Después de todo, el taller podría ser vendido, pero no su arte. Así, tomó una decisión clara. Hacer del taller un refugio de creatividad podría ser su forma de honrar a su abuelo y generar el impacto que siempre había deseado. A medida que se vestía con el mismo fervor que había puesto en su pintura, sintió que era el momento de finalidades, de crecimiento. Quizás, lo que no sabía era que la subasta podría ser el escenario ideal del cual podría surgir su propia voz, lejos de las sombras de su pasado, hacia la luz de una nueva identidad. Con su pintura bajo el brazo y un renovado sentido de propósito, Javier se dirigió al subasta, preparado para enfrentar no solo a sus tíos, sino también a sus propios demonios. Se detuvo un momento fuera del taller, mirando hacia la puerta como si atravesarla lo llevara hacia una nueva realidad. Pero justo cuando estaba a punto de entrar, un detalle inesperado captó su atención. Un grupo de personas se reunía fuera del taller, sus murmullos ansiosos llenaban el aire. Intrigado, se acercó lo suficiente para escuchar, y lo que descubrió lo dejó helado. Los rumores sobre el taller eran aún más grandes de lo que había imaginado, y de un momento a otro, su futuro podría estar a punto de cambiar para siempre. ¿Acaso había más en juego de lo que pensaba? El aire lleno de murmullos pulsaba con una energía tensa que Javier no podía ignorar. A medida que se acercaba al grupo, su corazón latía con fuerza. Escuchó fragmentos de conversaciones que giraban en torno al taller y la subasta, pero lo que captó su atención fueron las palabras de admiración que los rodeaban. «Es un lugar mágico», decía una mujer con entusiasmo. «¿Te imaginas lo que debe haber dentro?». La idea de su abuelo, Ricardo, como un artista venerado comenzaba a resurgir ante los ojos de Javier, pero también despertaba un torrente de dudas. ¿Qué había hecho realmente su abuelo para merecer tales elogios? En toda su vida, Javier nunca había tenido esa percepción cálida del legado familiar. Su mente rápidamente se llenó de preguntas. ¿Era posible que su abuelo hubiera tenido más éxito del que había asumido?
¿Y si todo este tiempo solo había estado mirando la superficie, incapaz de ver la profundidad de su experiencia? Dudó. ¿Debía acercarse y compartir su historia, o era mejor dejar que los rumores fuesen lo que definiera su pasado familiar? Siguió escuchando, tratando de discernir lo que la multitud pensaba sobre su abuelo, y un resentimiento comenzó a burbujear en su interior. No solo no había sido capaz de valorar el legado antes, sino que había dejado que la inseguridad le impidiese investigar más a fondo. Cuando un hombre comenzó a hablar de cómo su abuelo había influido en su carrera como artista, un ardor de determinación comenzó a tomar forma. Es impresionante cómo su estilo ha dejado huella en todos nosotros, decía el hombre. Esa frase resonó en Javier como un trueno. Podía sentir la urgencia de una transformación personal. Tenía que defender su propia identidad y sus creaciones al frente de ese grupo. En ese momento comprendió que su pintura no solo era una expresión de su angustia, sino un canal para conectarse con la herencia de su abuelo y desestigmatizar su propia voz. Reflexionando, Javier decidió que no podía permitir que otros hablasen de su abuelo sin enviar un mensaje claro de su propia valía. Tenía que presentar su obra en la subasta no solo como un intento de salvar el taller, sino como una declaración personal de que era más que el nieto de un famoso pintor. Era un artista en su propio derecho. Se dio cuenta de que este no era solo un escaparate, era la llamada a su propia evolución. Llena de energía renovada, se sintió preparado. Su desesperación se convirtió en pasión. Lo que había comenzado como un acto impulsivo se estaba transformando en una estrategia de reivindicación personal. ¿Y si la subasta no era solo una venta, sino una oportunidad para explorar su propia historia? Para desafiar el legado que le había sido impuesto y reescribirlo a su forma. Una tensión nueva se formó en su pecho mientras se acercaba al umbral del taller. La idea de entrar y enfrentar no solo a sus tíos, sino a los recuerdos y contradicciones que lo habían definido, se volvió aterradora y emocionante a la vez. Pero antes de que pudiera abrir la puerta, un grito lejano llegó a sus oídos. Javier. Javier, llamaba una voz familiar. Era su madre. En su voz, había una mezcla de preocupación y esperanza, y esa intención le hizo vacilar. La súplica en su tono lo hizo detenerse en seco y se enfrentó a la encrucijada en la que se encontraba. ¿Va a ser el hijo que su madre espera, o el artista que su abuelo soñó que sería? Esa decisión podría cambiar el curso de su vida por completo, pero el tiempo se acababa. Mientras decidía su siguiente movimiento, un sentimiento inquietante lo envuelve. ¿Tendría la fortaleza para romper con lo establecido y convertirse en el hombre que realmente deseaba ser? El verdadero desafío apenas comenzaba. La voz de su madre resonaba en su mente como un eco, retumbando en sus pensamientos y llenándolo de dudas. Javier se encontraba en un laberinto emocional, dividido entre el deber y la pasión. La idea de decepcionar a su madre lo oprimía, pero la imagen de su abuelo, un artista admirado, también clamaba por ser reivindicada. Decidido a sanar las heridas del pasado, sintió la necesidad de confrontar no solo sus miedos, sino también la narrativa que otros habían construido sobre su familia. Mientras sus pensamientos giraban frenéticamente, recordó que el arte había sido su refugio, un medio a través del cual podía expresarse auténticamente. La obra que había estado creando en las últimas semanas, una pintura que capturaba la lucha entre la luz y la oscuridad, había empezado como un ejercicio personal de catarsis, pero ahora lo veía como un faro que lo guiaba hacia una nueva dirección. En esa conexión con su abuelo, no solo quería honrar su legado, sino también desafiar la percepción que había mantenido de sí mismo. Con una nueva resolución en su corazón, Javier abrió la puerta del taller. El aire le golpeó con un olor a óleo y a madera vieja, un aroma que evocaba recuerdos de infancia y de tardes pasadas rodeado de pinceles y lienzos. Las sombras de sus tíos comenzaron a tomar forma a medida que sus ojos se adaptaban a la penumbra. La tensión en el ambiente era palpable, como si cada uno de ellos estuviera esperando un anuncio que cambiaría el rumbo de sus vidas.
Consciente de la mirada de cada uno de ellos, Javier tomó un profundo respiro. Sabía que no podía dar marcha atrás. Su decisión de participar en la subasta debía ser una evidencia palpable de su deseo de liberarse de las expectativas y reconectar con su propia identidad. Mencionó su intención de presentar su obra sin vacilar. Las reacciones fueron diversas, algunos aplaudieron su audacia, mientras otros se mostraron escépticos, como si hubiese anunciado un desafío a una disposición establecida. ¿Eres capaz de enfrentar la presión?, preguntó un tío, con una mezcla de escepticismo y preocupación en su voz. Era un comentario que Javier interpretó no solo como un cuestionamiento hacia su competencia artística, sino también como un reflejo de la opresión familiar que había sentido toda su vida. «Es hora de demostrar de qué estoy hecho», respondió Javier, sintiendo como cada palabra se convertía en un mantra cargado de significado. Había adoptado una postura firme, desafiando no solo a los demás, sino a él mismo. Sin embargo, la presión de sus propios miedos estaba ahí, latente y lista para estallar. Algunos murmullos comenzaron a difuminarse mientras un viejo cuadro de su abuelo, una pintura vibrante llena de color y emoción, colgaba en la pared frente a él. Era un símbolo de su grandeza, pero también de las expectativas que había heredado. Javier sintió una conexión visceral con la obra, un ancla emocional que lo guiaba en su proceso de reivindicación. Decidido a no permanecer como una sombra del legado de su abuelo, Javier se acercó al cuadro. Sabía que debía abordar el reto de la subasta no solo como un hombre ansioso por demostrar su valía, sino como un hijo que anhelaba reconciliarse con la historia familiar. La verdad era que, en su interior, un nuevo Javier estaba emergiendo, listo para tomar las riendas de su vida y su arte. Pero, a medida que se acercaba a la pintura, una revelación lo golpeó. ¿Qué pasaría si lo que pintara no fuera solo mi historia, sino la verdad oculta del legado familiar?, pensó. Esa inquietante pregunta comenzaba a abrir puertas a una exploración más profunda sobre lo que significaba realmente ser el nieto de Ricardo. La subasta se acercaba y la promesa de su travesía personal iluminaba el camino, aunque la oscuridad de las incertidumbres aún no acechaba. El momento de la verdad estaba a la vuelta de la esquina, y Javier sabía que la próxima decisión que tomaría podría marcar el destino de su familia para siempre. Podría desenterrar los secretos de su abuelo y, en el proceso, descubrir los propios. Javier se sumergió en sus pensamientos mientras contemplaba a su abuelo y su arte. La idea de representar la verdad oculta de su legado se convirtió en un reto intrínseco y personal. ¿Cómo podía convertir la lucha familiar y sus propias inseguridades en arte? Esa noche, en soledad, hizo un pacto consigo mismo. No se plagiaría de la imagen que su familia tenía de él ni se dejaría arrastrar por las expectativas ajenas. Su pincel debería ser su voz. A medida que las semanas avanzaban y la fecha de la subasta se acercaba, Javier se adentró en un proceso de creación que lo llevó más allá del mero ejercicio estético. A cada trazo, cada mezcla de color, una historia emergía. Más que una pintura, deseaba construir un diálogo visual, un relato que hablara de la lucha de su abuelo por ser reconocido, pero también de su propia búsqueda de autenticidad. En esos momentos, la sala del taller se convirtió en un santuario donde se conectaba con su propia esencia. Sin embargo, cada día representaba un desafío. Las semillas de la duda renacían constantemente, como sombras en la penumbra de su mente. Los ecos de la voz de su madre volvían en momentos de inseguridad, recordándole la cara de la presión familiar. Pero, en vez de huir, hizo algo inesperado, se miró al espejo y se enfrentó a su reflejo. Para derrotar esos fantasmas, debía confrontar su propia percepción de fracaso. Una tarde, mientras trabajaba en su pintura, decidió incorporar elementos que simbolizaran la verdad no contada. Utilizó fragmentos de letras viejas escritas por su abuelo, las cuales había encontrado en un viejo baúl, y las integró en el fondo de su lienzo. Cada letra representaba un susurro del pasado, una historia que se había mantenido oculta.
Al hacerlo, Javier no solo rendía homenaje a su abuelo, sino que también abría un camino a su propia narrativa. Sin embargo, ese acto de vulnerabilidad no estuvo exento de lucha interna. Preguntas lo atormentaban: ¿esto es suficiente? ¿Realmente puedo lograrlo? La presión aumentaba, incrementando su ansiedad. Las noches se convirtieron en luchas, con las ideas girando en su mente como un torbellino. En esos momentos críticos, comprendió que su arte no era solo una forma de expresión, sino una búsqueda de correspondencia con su linaje y su verdadero ser. Un día, después de una noche de insomnio, decidió visitar la antigua casa de su abuelo. Allí, en medio de la soledad, empezó a buscar más pistas sobre él, sobre su vida y sus luchas. Había algo en los objetos descoloridos y en las paredes desgastadas que le ofrecían un sentido de conexión con un pasado que no terminó de comprender. Sentía que cada objeto era un testigo de las emociones no expresadas de un hombre que, aunque exitoso, había lidiado con su propio conjunto de demonios. En medio de esa búsqueda, Javier comenzó a entender que su identidad no estaba fijada ni atada a las expectativas, sino que era maleable, un lienzo en blanco por convertirse en lo que él elegía ser. Esa conexión le otorgó un poder renovado. Las semanas se deslizaban rápidamente, y el día de la subasta se acercaba. Javier se encontraba enfrentando un dilema: ¿debería revelar todo lo que había desenterrado sobre su abuelo, exponiendo verdades complejas y vulnerabilidades? El deseo ardiente de desatar el pasado lo empujaba, pero también lo llenaba de temor. ¿Cómo recibirían su historia? Mientras trataba de encontrar la respuesta, recordó las palabras de su abuelo: no hay arte sin historia, no hay legado sin verdad. Con esas palabras en mente, Javier decidió que su próximo paso definiría su travesía, un acercamiento que no solo cambiaría su perspectiva, sino que también podría arrojar luz sobre lo que había estado oculto durante tanto tiempo. El reloj corría, y Javier comprendió que su destino pintaba un horizonte inesperado. Con la subasta a la vuelta de la esquina, se sintió en la antesala de su propio renacimiento artístico. El eco del legado resonaba en su interior. A medida que se decidía por cómo compartir su hallazgo, la siguiente decisión puso en movimiento no solo su arte, sino el futuro de su familia. Pero, ¿sería suficiente? ¿Podría enfrentarse a la revelación de la verdad familiar sin desmoronarse? La mañana del día de la subasta amaneció nublada, como si el cielo mismo presionara sobre los hombros de Javier. Cada paso que daba hacia el lugar del evento resonaba en su mente, un eco que traía consigo la mezcla de ansiedad y determinación. Había pasado largas noches dibujando, pintando y reflexionando sobre el significado de su obra. Hoy, sin embargo, no solo se trataba de lo que había creado, sino de lo que estaba dispuesto a revelar. Mientras se encontraba frente al edificio where los artistas mostraban sus trabajos, la adrenalina recorrió su cuerpo. Era evidente que sus manos temblaban, no por el frío, sino por la presión emocional que sentía. No era únicamente el hecho de que su arte estaba expuesto al juicio del público, significaba hacer visible su historia, sus luchas y las verdades dolorosas que había descubierto sobre su abuelo. Aquel momento representaba el cruce entre el pasado que había explorado y el futuro que anhelaba construir. La primera visita al lienzo, un paso que desdibujó la línea entre el miedo y la autenticidad. Javier respiró hondo y se recordó a sí mismo lo que había aprendido. Lo que había encontrado en la casa de su abuelo no eran solo objetos antiguos, cada uno contaba una historia de resistencia, de amor no correspondido, de ambiciones frustradas y sueños perdidos. Pensar en compartir esas verdades lo llenaba de escalofríos, cada recuerdo dolorido se transformaba en una chispa que podía encender su nueva visión. A medida que la sala se iba llenando de gente, sintió los murmullos y las miradas curiosas. El primer grupo de compradores se detuvo frente a su obra. Ni siquiera tenía el valor de mirarlos a los ojos. En esos momentos, cuestionó si había tomado la decisión correcta. La pintura llamaba a una conexión emocional,
La inclusión de las letras viejas de su abuelo no eran simplemente elementos decorativos, sino el alma de la obra, su corazón. ¿Estaba listo para que otros descifrasen la complejidad de lo que había plasmado en el lienzo? Mientras más personas se acercaban, más evidente se hacía la pregunta: ¿cómo presentar el legado de su abuelo sin despojarse a sí mismo de la dignidad individual que tanto había luchado por conseguir? Cada cara que pasaba frente a su pintura parecía un espejo de sus propias inseguridades. Sin embargo, entre la multitud, vislumbró a un viejo amigo de su familia. Al encontrarse con esos ojos conocidos, sintió una oleada de apoyo y determinación. Fue entonces cuando, sin pensarlo demasiado, se armó de valor. Sin quererlo, los ecos de las palabras de su abuelo reverberaron en su mente. No hay arte sin historia, no hay legado sin verdad. Su verdad era su mayor fortaleza, y no podía permitir que el miedo lo dominara. Javier decidió que compartiría la complejidad de su abuelo, las luces y sombras que había encontrado, y lo haría desde un lugar de amor y genuina búsqueda. Comenzó a hablar con entusiasmo a los que se acercaban. Las explicaciones no solo se centraron en la técnica, sino en la emoción detrás de cada elección. Su voz temblaba al principio, pero creció en seguridad mientras empujaba la narrativa hacia la sinceridad. Cuando la subasta comenzó, y su pintura fue presentada ante todos, el corazón de Javier latía con fuerza. Miró su obra y sintió que, más allá de lo visual, había creado un puente entre dos generaciones. No importaba si ganaba o perdía, había comenzado a dominar la verdad de su legado. Pero entonces, como un relámpago en medio de la tormenta, se dio cuenta de un detalle imprevisto: un grupo de personas entre la audiencia miraba detenidamente, y había notado algo detrás de su lienzo que revelaría secretos sobre su abuelo que nunca había explorado antes. El momento de la verdad había llegado. ¿Qué descubriría su familia sobre el hombre que se había convertido en su héroe, y cómo afectaría eso el futuro de Javier? El ambiente de la subasta se tornó denso mientras los murmullos se amplificaban. Javier, que se sintió inicialmente como un intruso en su propia obra, ahora estaba inmerso en un torbellino de emociones. Observó cómo las miradas se movían en círculo, algunas llenas de curiosidad, otras de incredulidad. Su arte no era solo un simple lienzo, era el espejo de una vida desgarradora y rica en matices, un relato oculto tras el pincel. Mientras la subasta fluía, experimentó una mezcla de temor y anticipación. Las personas que se acercaban ya no eran solo compradores, eran exploradores de su historia, buscando conexiones que trascendían lo artístico. Lo que había comenzado como una búsqueda personal de identidad se materializaba ahora en un cuestionamiento colectivo sobre el pasado. La incertidumbre de lo que podrían descubrir se mezclaba con la necesidad de él de ser un narrador competente de ese legado familiar. La tensión finalmente se convirtió en un punto de inflexión cuando el grupo que había llamado su atención comenzó a murmurar entre ellos, y su interés se hizo palpitante. Javier sintió su cuerpo tenso, como un arco listo para soltar la flecha. Una mano levantada en el aire, un acento distintivo que prometía más de lo que quería saber, rompió el círculo: ¿cuánto saben realmente sobre su abuelo? Las palabras resonaron en su interior, como si la pregunta fuera una puerta abierta a un camino que él mismo había evitado. Había pasado meses trascendiendo el dolor y la confusión, pero nunca había imaginado que sus decisiones artísticas podrían desencadenar tal investigación en su historia familiar. Esto no era solo su arte, era su vida, y de repente estaba en el centro de una conversación que podría desenterrar verdades enterradas. Fue su viejo amigo, Alfonso, quien por fin rompió el silencio. Sabía que su abuelo guardaba secretos, Javier, pero nunca imaginamos que podrías conectarlo con algo tan poderoso. Las palabras de Alfonso resonaban como un mantra, instando a Javier a repensar lo que sabía sobre su familia. La historia en el lienzo era clara, pero había una sombra que aún no alcanzaba a iluminar. Con cada momento que pasaba, se preguntaba si su abuelo había dejado más que cartas y recuerdos. La subasta prosiguió,
pero los ecos de las revelaciones se entrelazaban con el ritmo de su corazón. La incertidumbre ahora tomaba forma de impulso. Debía indagar más, o había suficiente dolor en el pasado que solo la historia familiar podía contener. Una decisión difícil se planteaba ante él: abrir las puertas de su investigación y desenmascarar secretos que podrían destruir su percepción de sus raíces o proteger lo que le quedaba de esa figura admirada. Finalmente, mientras el objeto de su obra adquiría vida ante los jurados, Javier tomó una resolución. Cada trazo de su pintura representaba no solo su propio viaje, sino también una invitación a descubrir más sobre el legado que había jugado un papel crucial en su desarrollo. El arte no era solo una forma de expresión, sino una especie de tesoro escondido, capaz de desterrar fantasmas del pasado y darle un nuevo significado a su presente. Mientras las ofertas comenzaban a resurgir y el martillo resonaba, Javier miró su obra una vez más. Comprendió que este teatro de emociones no solo definía su identidad como artista, sino también como nieto, portador de una historia que merecía ser contada. Sin embargo, en ese instante decisivo, el descubrimiento crucial que aguardaba tras el lienzo lo confirmó: su viaje apenas comenzaba. Se dio cuenta de que lo que había encontrado era solo la punta del iceberg. Con el martillo cayendo, una nueva pregunta surgió en su mente: ¿qué realmente había sido su abuelo y cómo sus letras ocultas definirían la historia que se contaría a partir de ahora? La subasta concluyó con una mezcla de aplausos y murmullos, pero Javier se sentía como un náufrago en un mar de pensamientos. Las palabras sobre su abuelo todavía retumbaban en su mente, como ecos lejanos de un destino que había estado a punto de olvidar. Su arte había servido de catalizador, llevando a la superficie preguntas que nunca se había atrevido a formular. La figura de su abuelo, un hombre lleno de misterio, comenzaba a tomar una forma casi tangible. Mientras los compradores se dispersaban y las luces del evento se atenuaban, Javier se encontró en un rincón del salón, su lienzo reluciendo bajo los reflectores. Ahí, con cada trazo, resucitaba un legado que había sido ocultado. Algo en su interior se removía, una urgencia por desenterrar cada fragmento de historia que pudiera dar sentido a su herencia. Su decisión de investigar se asentó con fuerza. Los días siguientes estuvieron marcados por una inusual combinación de ansiedad y determinación. Apostando por el descubrimiento, Javier se sumergió en archivos polvorientos y en registros familiares que antes había evitado. La historia de su abuelo se entrelazaba con figuras históricas que desconocía, y su curiosidad por descubrir quién había sido ese hombre, un guerrero silencioso en su propia guerra, hacía crecer su deseo de entender. Las cartas se convertían en fragmentos de un rompecabezas que, al unirse, podrían ofrecerle un retrato más claro de su identidad. En ese proceso, Javier descubrió habilidades ocultas que nunca había imaginado que poseía. La lectura atenta de esos documentos, la capacidad de notar detalles que otros pasarían por alto, lo llevaría a descubrir secretos decisivos en la vida de su abuelo. Pero también se enfrentó a dilemas morales. A medida que su investigación avanzaba, se dio cuenta de que no solo indagaba en el pasado, sino que cada revelación podría tener un costo. ¿Estaba preparado para afrontar verdades tan duras que podrían desgarrar la memoria que tenía de su abuelo? Una noche, en un rincón de su estudio, Javier se encontró solo frente a una de las cartas más impactantes. El tono del abuelo era crudo y sincero, desnudando un lado que contrastaba con la figura venerada que había conocido en su infancia. Su pluma trazaba una historia de sacrificios, decisiones difíciles y decisiones que resonaban con dolor. Al leer esa carta, sintió que su corazón latía con más fuerza, como un tambor marcando el comienzo de un nuevo capítulo en su vida. Con cada palabra leída, una verdad inquietante comenzaba a emerger en su mente: la historia de su abuelo no solo era un relato de vida, sino también una advertencia. Lo que había buscado con urgencia se transformaba en un espejo, obligándolo a confrontar sus propios miedos e inseguridades.
Javier comprendió que su propia vida también estaba tejida con hilos de decisiones pasadas, y que el camino para avanzar podría significar despojarse de viejas creencias. En medio de ese torbellino emocional, una llamada de Alfonso interrumpió sus pensamientos. La voz de su amigo, cargada de entusiasmo, le sugirió una reunión para discutir algunas pistas que había encontrado sobre la historia familiar. Algo en su tono indicaba una revelación inesperada. Javier escuchó, su mente agitada y su corazón impregnado de anticipación. La conexión entre su arte y su pasado se estrechaba cada vez más, y sentía que la necesidad de compartir su descubrimiento era inminente. Mientras se preparaba para la reunión, un pensamiento oscuro atravesó su mente: ¿sería capaz de cargar con el peso de lo que su abuelo había vivido y cómo ello podría cambiar su vida? La búsqueda de la verdad comenzaba a transformarse en una carga, y en ese momento Javier comprendió que el siguiente paso no solo sería una revisión de su legado, sino la toma de una decisión que lo definiría para siempre. Con los nervios a flor de piel y el deseo de seguir adelante, permaneció sentado frente a la puerta, esperando la llegada de Alfonso. Cuando el timbre sonó, su corazón se aceleró. Pero, en medio de esa expectativa, una nueva inquietud surgió en su interior: ¿estaba preparado para lo que Alfonso iba a revelar? ¿Cómo su próximo descubrimiento podría redefinir no solo su arte, sino también su vida misma? Javier respiró hondo antes de abrir la puerta. La luz del pasillo iluminó a Alfonso, cuyo rostro mostraba una mezcla de entusiasmo y nerviosismo. Sin perder tiempo, lo condujo a su estudio, un lugar que había pasado de ser un refugio creativo a convertirse en un taller de descubrimientos familiares. Alfonso se sentó y, con un gesto amplio, esparció una serie de documentos sobre la mesa. Javier observó con atención, notando cómo ese despliegue de papeles parecía prometer respuestas a preguntas que rondaban en su mente desde hacía días. El amigo se inclinó hacia adelante, sus ojos brillaban con la emoción del hallazgo. «Encontré algo que puede cambiar lo que sabes sobre tu abuelo», dijo Alfonso, mientras desdoblaba un viejo periódico. «Mira esto». Con manos temblorosas, Javier tomó el recorte. Las palabras saltaron a su vista: héroe desconocido de la guerra. El artículo describía una serie de eventos, conflictos y decisiones que su abuelo había tomado, revelando su valentía en momentos en que otros habían huido. Pero bajo esta pintura heroica, Javier notó un trasfondo de cosas no dichas, una verdad oculta entre las líneas. «¿Por qué no me hablaste de esto antes?», preguntó Javier, su voz casi temblorosa por la incredulidad. No solo estaba enfrentándose a la imagen idealizada que había tenido de su abuelo, sino que ahora, esa imagen comenzaba a desmoronarse. «Creí que tú mismo debías descubrirlo». «La historia es más compleja de lo que parece», contestó Alfonso, consciente del peso de sus palabras. A medida que Javier leía, los dilemas morales que ya le habían surgido se intensificaban. Su abuelo no solo había sido un héroe, sino también un hombre que había tomado decisiones difíciles, algunas moralmente cuestionables. Las repercusiones de sus actos resonaban en las vidas de otros, incluidas las suyas. ¿Podía vivir con la culpa de ser descendiente de un hombre cuya historia era una mezcla de gloria y vergüenza? Alfonso, percibiendo su inestabilidad, cambió de tema. ¿Cómo planeas utilizar esto en tu arte? Podría ser una gran fuente de inspiración. La pregunta flotó en el aire, tensionando el ambiente. La posibilidad de integrar su legado en su creatividad era tentadora, pero también aterradora. ¿Qué imagen escogería pintar de un abuelo que era a la vez héroe y villano? Es una gran responsabilidad. Dar vida a sus decisiones implica ver la otra cara de la moneda, reflexionó Javier, su mente surcada por dudas. ¿Cuánto debo revelar? ¿Cómo esto cambiará no solo mi vida, sino también la de mi familia? Este dilema personal le hizo sentir una presión creciente. La idea de emprender una obra que reflejara todo lo que había descubierto lo asustaba y emocionaba al mismo tiempo.
Finalmente, decidió que debía confrontar esas verdades y plasmarlas en su lienzo. Pero, ¿qué tipo de obra sería esa? Cuando la luz del día comenzó a desvanecerse y las sombras se alargaron en el estudio, Javier se sintió abrumado por la decisión que se avecinaba. Miró a su amigo, buscando respuestas que el propio Alfonso no podría darle. Alfonso, empezó a decir, creo que estoy listo para sumergirme en esta nueva etapa, pero necesito más que solo su historia. Necesito entender lo que esto significa para mí. Entonces es momento de actuar, respondió Alfonso con determinación. No se puede esperar que la verdad te encuentre sola. Hubo un silencio que mostraba el peso de la decisión. Javier sintió que esa búsqueda de la verdad se convertía en un camino lleno de espinas y recompensas. Su arte, su historia familiar, su propia identidad estaban a punto de entrelazarse de una manera que jamás había imaginado. Con un asentimiento resuelto, Javier tomó la decisión de utilizar cada palabra leída, cada revelación, y convertirla en una obra que capturara tanto la grandeza como las sombras. La revelación de su abuelo no era solo un cierre del pasado, sino un estímulo para crear un nuevo futuro. Mientras la noche se cernía sobre ellos, Javier se dio cuenta de que estaba en la cúspide de un cambio profundamente impactante. Pero en su interior, una nueva pregunta comenzaba a formularse: ¿cómo afectaría esto su relación con su familia? ¿Y si enfrentar la verdad sobre su abuelo significaba también enfrentar verdades escondidas dentro de su propia vida? Al recibir las últimas palabras de Alfonso, una chispa de inquietud salió a relucir. La búsqueda solo comenzaba, mientras Javier se preparaba para descubrir no solo el legado de su abuelo, sino también ese hilo del que estaba hilado su propio destino. Javier se encontraba en el umbral de una transformación poderosa. Había pasado de ser el nieto de un artista talentoso a ubicarse en el centro del diálogo familiar y profesional, ondeando la bandera de su propia identidad. Había dedicado días y noches a explorar sus raíces, a desenterrar secretos que habían permanecido guardados durante demasiado tiempo. En ese proceso de descubrimiento, Javier se dio cuenta de que compartir la historia de su abuelo no solo era necesario, era vital para su propia evolución como artista. El día de la subasta se convirtió en un hito no solo para su legado familiar, sino como un catalizador de su transformación personal. Con cada oferta de ese lienzo que había creado, se sentía más conectado con el espíritu de su abuelo. Desde el instante en que decidió incorporar los fragmentos de las cartas y las verdades ocultas, su obra había evolucionado, convirtiéndose en una representación vívida de la lucha, la ambición y, sobre todo, la autenticidad que su abuelo había promovido en vida. Sobre la tarima, la multitud observaba con atención. Javier había tomado la decisión de compartir abiertamente las complejidades de la vida de Ricardo. Mientras hablaba de cada trazo, de cada historia que su lienzo narraba, podía ver la mirada de admiración en los rostros, no solo hacia su arte, sino también hacia el legado que había rescatado. La presión que había sentido antes, la carga del miedo a fallar, se había transformado en una vorágine de confianza y reconocimiento. A medida que el último martillo de la subasta caía, la cifra alcanzaba su cúspide. Lo que una vez temió perder, se convirtió en el símbolo de su triunfo más grande. No solo había salvado el taller, había reivindicado su voz y su lugar en la historia familiar. La energía en el aire era palpable, no era solo el eco de ofertas, sino el reconocimiento de su lucha como auténtico artista. Cuando la subasta terminó y los compradores aclamaban su obra, Javier sintió que había cortado los lazos de la inseguridad que lo habían mantenido prisionero. Se convirtió en el protagonista de su propia historia, un artista que no solo honoraba el legado de su abuelo, sino que aportaba su propio matiz a esa narrativa. Había encontrado la unión entre sus experiencias y las de Ricardo, y ambas vidas se comunicaban a través del arte. El taller, salvado de la subasta, se transformó en un refugio de creación. Javier decidió abrir sus puertas a jóvenes artistas,
creando un espacio donde pudieran explorar su propio potencial. En lugar de permanecer como un relicario del pasado, se transformó en un taller comunitario que no solo honraba el legado de su abuelo, sino que también lo expandía. Ahora servía como un faro de luz para aquellos en búsqueda de su voz. Mientras contemplaba su primera exposición, sintió como su corazón latía con fuerza al recordar el viaje que había recorrido. Cada duda, cada miedo había servido como peldaños en su camino hacia la autoafirmación. Era un ciclo que ahora comprendía, al enfrentar el pasado, había descubierto su propio futuro. La pintura que antes había hecho para salvar un taller se convirtió en la representación de su propia liberación. Las palabras de su abuelo resonaron en su mente: no seas un espectador de tu vida, Javier, sé el protagonista. Había comenzado a manifestar esa verdad y se había convertido en un ejemplo de perseverancia, creatividad y autenticidad. No solo había descubierto quién era, sino quién quería ser. Ahora, cada vez que alguien entraba en su taller, cada joven artista lleno de sueños, Javier podía ver en ellos lo mismo que alguna vez él fue, un soñador. Pero había una diferencia. Sabía lo que costaba soñar y qué significaba, al hacerlo, convertir esas aspiraciones en realidades tangibles. La nostalgia por el legado se había transformado en un empoderamiento renovado. Con una gran sonrisa, Javier observó a jóvenes creando, mientras él mismo experimentaba esa satisfacción profunda. Había logrado, no solo salvar el legado de su abuelo, sino también convertir sus propias luchas en arte que resonaba con otros. Así, Javier consolidó su lugar en el mundo, respondiendo con su propio canto al eco del legado familiar. Este fue el momento de su vida. Había alcanzado un crecimiento personal significativo y sentido de propósito. Al final, no solo era el nieto de Ricardo, sino un artista en su propia derecha, listo para seguir creando, inspirando y desafiando nuevas generaciones a nunca dejar de buscar su voz. Ahora, quiero que todos ustedes sean parte de este viaje inspirador. Necesitan suscribirse ahora para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Este es el momento de mostrar su apoyo. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y hacer que más personas vean estas historias. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final. Y por último, compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para compartir. Su apoyo puede hacer toda la diferencia.